¿Qué tal, comunidad Opina? Buenas noches. Vamos a empezar el tema de hoy día que corresponde a coordinación de proposiciones. Buenas noches, Mine o Mike, como se pronuncie. Eh, Vamos a empezar especificando un aspecto importante que tiene que ver con la especificación del tema. Coordinación de proposiciones viene del tema de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas se van a subclasificar en dos tipos, en oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es las oraciones compuestas por coordinación, en todo caso, coordinación de proposiciones. Y vamos a ver solamente una parte pequeña de proposiciones subordinadas, de manera sintetizada. Entonces, en primer lugar, lo que deberíamos saber es que las preposiciones son elementos o son unidades de sentido sin autonomía sintáctica. ¿Por qué? Como yo lo manejo, es de la siguiente manera. Dentro de una oración de gran magnitud pueden aparecer diferentes oraciones que están dentro de esa oración. Entonces, yo lo considero como que las proposiciones como unas mini oraciones dentro de una oración más grande. Sea, yo lo considero de esa manera para entenderlo un poquito mejor. Por ejemplo, si yo digo o yo veo este ejemplo que dice el sol dejó de alumbrar, pero el calor continuó, lo primero que tengo que darme cuenta es la existencia de dos verbos conjugados. En este caso voy a identificar que hay dos verbos conjugados, por ejemplo, acá dejó y por otro lado continuó, del verbo continuar. Entonces, una vez que veo o que identifico ello, ya me estoy dando una idea de que existen dos proposiciones o decir dos mini oraciones dentro de una oración más grande. Porque la oración global es esta, todo esto. Pero si queremos especificar o queremos ser un poco más específicos, vamos a ver que por una parte tenemos una proposición que es el sol dejó de alumbrar. Como te das cuenta, tiene su verbo conjugado. Y por otro lado, también tenemos otro verbo conjugado que es el verbo continuar. Ahora, estas oraciones, como el mismo tema lo dice, están coordinadas, están juntas, conectadas por un conector, en este caso un conector adversativo, que es el pero. Entonces, cuando hablamos de coordinación de oraciones, estamos hablando de dos proposiciones o dos mini oraciones que están unidos ya sea por un conector o ya sea por un signo de puntuación que lo vamos a ver a continuación. Vamos a clasificar de dos maneras. En primer lugar, vamos a ver que existen oraciones coordinadas por un signo de puntuación, ya sea coma, dos puntos y coma, o en su defecto por algún conector, una conjunción coordinante se llama. Específicamente estas, las copulativas, disyuntivas, adversativas y consecutivas. Obviamente deberíamos tener una idea anticipada, una idea general también acerca de los tipos de conectores. Ya existen diferentes tipos de conectores y esos tipos de conectores, como les digo, deberíamos saberlo ya para entender que es un conector copulativo, disyuntivo, adversativo y consecutivo. Entonces vamos a empezar con los más fáciles que son las oraciones por yuxtaposición, las oraciones coordinadas por yuxtaposición. Acá, por ejemplo, yo pongo una oración en el que dice los directores te han asignado este asunto, quizás te interese más a ti. El truco fundamental para saber si una oración de manera general está conformada por mini oraciones o con proposiciones es identificar los verbos. Por ejemplo, acá veo un verbo que dicen han asignado, verbo uno o un primer verbo, y por acá interese, verbo 2. Entonces, yo voy a ver la primera proposición que está con verde, que obviamente tiene que tener un sentido completo, con su respectivo verbo que está acá.
Y por otro lado tengo otra oración, otra proposición que está con azul, que también tiene su respectivo verbo conjugado. Profesor, ¿y qué es lo que le está coordinando? Bueno, dos puntos. En este caso, dos puntos. Profesor, acá abajo, ¿qué es lo que pasa? Es la misma, es la misma dinámica, sin embargo, lo que va a unir ahora no es un signo de puntuación, sino va a ser un tipo de conector. En este caso, un conector adversativo, sin embargo. Como te das cuenta, acá hay una proposición uno que está en verde y una proposición 2 que está en azul. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, deberías comprobarlo a partir de si existe un, un verbo. Por ejemplo, acá habíamos manifestado que el verbo es asignado y el otro verbo está acá. Entonces, una vez que tú veas que existen más de dos verbos conjugados, ya date una idea más o menos de que hay una coordinación, es decir, hay de dos a más oraciones o proposiciones. Como te había dicho, yo lo considero o lo manejo las proposiciones como una mini oraciones dentro de una oración más grande. Hoy quizás el término no está bien empleado, pero asimilas, o se asimila, al menos yo lo asimilo un poquito más fácil. A ver, vamos a comprobar en la segunda tipo de oración coordinada. Por ejemplo, acá yo veo haya solucionado. Acá hay un verbo compuesto, obviamente. Y por acá, creo. Profe, dos verbos conjugados, efectivamente. Entonces, ahí está la respuesta de toda esta coordinación. Lo que vamos a hacer es ir uno por uno y ver caso por caso también. Ahí debería ser bien. Continuamos. Vamos a ver el primer caso que es por yuxtaposición. Entonces, todos hemos llevado de repente, posiblemente los cursos de signo de puntuación, sabemos que existen diferentes signos de puntuación, pero lo que vamos a utilizar acá es principalmente los dos puntos, el punto y coma, y por ahí también la coma. A ver, la dinámica, chicos, y eso sí les voy adelantando, es que traten de participar, ya sea por chat o en su defecto de manera oral, por voz, para hacer más dinámica la clase, ¿ya? Si no te atreves a hablar, no pasa nada, hazlo por chat. A ver, acá dice, cada mañana despierto, me baño, desayuno algo ligero y voy al trabajo. Entonces, acá lo que yo veo es que hay una unión de elementos unidos por signos de puntuación. Lo primero, lo que yo te recomiendo, es la dinámica que siempre te recomiendo, es identificar los verbos conjugados. Por ejemplo, si yo leo cada mañana, mira, acá veo un verbo conjugado, eso lo voy a resaltar con amarillo. Despierto, yo despierto, sí, es un verbo conjugado. Baño, yo me baño, es un verbo conjugado también. Desayuno, de la acción de desayunar, por si acaso no hay desayuno del sustantivo. Y voy, ¿no? Ah, mira, entonces tengo varias proposiciones, varias mini oraciones dentro de una más grande. ¿Cómo están unidas estas proposiciones? Bueno, a partir de signo de puntuación. Mira, yo veo acá uno, veo acá otro, veo acá otro y veo acá. Es decir, este elemento tiene cuatro proposiciones dentro de. ¿Y cómo están unidos? Como te había dicho, por justaposición siempre es un signo de puntuación. Y los signos de puntuación o los elementos coordinantes están resaltados con rojo. Hay algo bien claro. Algunas veces algunos autores deciden utilizar un elemento coordinante, es decir, un conector, en vez de un signo de puntuación. Otros, algunas veces, un signo de puntuación a un conector coordinante. Por ejemplo, fácilmente yo podría decir cada mañana despierto y me baño y desayuno algo ligero y voy al trabajo. Pero estéticamente, como saben, no se podría utilizar el i cada momento, ¿no? Porque es una coma enumerativa. Pero lo que quería hacer acá es que son como equivalentes ambos elementos. En la segunda oración dice, lo primero que tendría que hacer, como te había dicho, es resaltar los verbos, al menos eso me sirve a mí, verbo por acá y por acá otro verbo, ¿no? Esforzó y alcanzó.
automáticamente tú ves estos dos verbos, ya podrías identificar que probablemente hay una coordinación, pero no se sabe si es, perdón, hay una oración compuesta, pero no se sabe si es una oración compuesta por coordinación o por subordinación. Como te digo, ahorita solamente estamos enfocándonos en las oraciones coordinadas. Entonces, por acá veo, alcanzó sus objetivos y se esforzó. Y como te había dicho, algunas veces estos dos puntos podríamos reemplazarlo fácilmente por un conector. Fácilmente yo podría decir, alcanzó sus objetivos porque se esforzó. ¿Es viable? Sí. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende mucho del estilo que quiera darle el autor. Entonces, esas serían las oraciones coordinadas por yuxtaposición. Entonces, lo que voy a hacer acá es ya pedir sus ayudas. Por ejemplo, lo primero que te había recomendado es lo siguiente, identificar los verbos. Si me ayudan en el chat o en la voz, me dicen los verbos conjugados en la primera oración. ¿Cuáles serían? En todos salimos apurados, María no quiso acompañarnos. Salimos y quiso. Gracias, perfecto. Eh, ¿Quién fue? ¿Lina? ¿Fabiana? ¿Mine? No, no me fijé realmente quién fue. Lina, Lina, exacto. Ya, gracias Lina, perfecto. Tal cual, ese es el primer paso que deberíamos hacer. Es decir, identificar el verbo, es fundamental eso. Identificar el verbo, luego, y por acá quiso, ¿no? Profe, y acompañarnos, bueno, acompañarnos es un verboide que está con un pronombre, con un pronominal, ¿no? Acompañar más el no. Y acuérdate que los verboides, los que terminan ar, er, ir, no, o ado, ido, tos, ocho, no se consideran verbos conjugados. Entonces, efectivamente, como dice Lina, hemos identificado dos verbos, entonces hay una oración compuesta, pero no sabemos si es por coordinación o por subordinación. Bueno, acá se sobreentiende que es por coordinación porque ya estamos evidenciando el tema, pues, ¿no? Acá vamos a ver que existen dos proposiciones. La proposición uno, que es todos salimos apurados, hasta ahí se termina la idea. Y por otro lado, tenemos la proposición 2 que sería María no quiso acompañarnos. O sea, subráyalo hasta donde la idea termine. Profe, ¿y cuál sería esta proposición o este conector en este caso? El conector, que estuviéramos viéndolo acá, sería el punto y coma. Fácilmente nosotros podríamos decir, todos salimos apurados y María no quiso acompañarnos, lo cual no estuviera mal. Pero como le digo, es básicamente por estilo, algunas veces, un mayor porcentaje, que se utiliza un signo de puntuación y no un conector. A ver, en la segunda, ¿cuántas proposiciones podrían identificar, chicos? Bueno, todas chicas, ¿no? ¿Cuántas proposiciones podríamos identificar? Porque en la primera hemos identificado dos proposiciones. Todos salimos apurados y María no quiso acompañarnos. En la 2, ¿qué dicen? ¿Cuántas proposiciones podríamos identificar? tres. Tres, Fabián. Exacto, tres, ¿no? ¿Por qué tres? Porque justamente hay tres verbos conjugados. Vino acá, vio y por acá venció. Obviamente no son oraciones o proposiciones tan extensas, no obstante el verbo está conjugado y eso no bastaría. Gracias, Fabián. Entonces, la misma dinámica. Acá vemos vino, que sería la primera proposición. La segunda proposición sería vio. Y por último, la tercera proposición, que sería venció. Serían tres. Bueno, como estamos viendo yuxtaposición, sabemos que esta coma
sería el conector. Y bueno, obviamente, por regla gramatical, en una coma numerativa siempre nos dice que debemos poner el i, ¿no? Perfecto. Vamos con la última, que es la misma dinámica. En este caso, la reserva natural peligra, el Estado no regula la explotación de los recursos. Acá el verbo es peligrar, ¿no? Este verbo peligrar está en tercera persona, él peligra, ¿no? En este caso, la reserva natural peligra, peligraría. Entonces tenemos un verbo por acá. Y por acá dice el Estado no regula la explotación de los recursos. El verbo regular también está conjugado. Mientras estén conjugados, considéralo como una proposición. Entonces, ¿cuál es el truco? Resaltarlo hasta donde tenga sentido. Vamos a ver hasta dónde tiene sentido. La reserva natural peligra hasta aquí. Y lo demás sigue, el Estado no regula la explotación de los recursos hasta acá. Entonces, igualmente, acá vemos o identificamos que la unión no se da por un conector adversativo, concesivo, consecutivo, copulativo, sino simplemente por un dos puntos. Estos dos puntos fácilmente yo podría decirle la reserva natural peligra, y ya que el Estado no regula la explotación de los recursos. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a las oraciones coordinadas por justaposición, que es la, entre comillas, los más fáciles. Y lo que vamos a ver a continuación son las oraciones coordinadas por conjunción, por conjunción. Eh, Antes de ir con las oraciones coordinadas por conjunción, ¿alguna pregunta o duda? Si no me responden nada o no me escriben nada, sobreentiendo de que no existe ninguna pregunta. Ya, listo. Seguimos entonces. Igual, si tienen alguna duda, pueden escribirlo en el chat, yo voy a estar atentos. Yo voy a estar atento, perdón. En cuanto a las conjunciones, como les había manifestado en principio, tendríamos que saber ya de antemano los tipos de conectores. Entonces, si no te acuerdas los tipos de conectores, hay como que una desventaja, pero igual yo les estoy poniendo acá como para un recordatorio, un remember, para no olvidarnos o para refrescar la memoria. A ver, las conjunciones se dicen que la unión se manifiesta por nexos gramaticales coordinantes, obviamente porque estamos hablando de oraciones coordinadas, es lo lógico. Y acá es más fácil todavía, porque si nosotros sabemos cuáles son las oraciones copulativas, las principales son estos, perdón, y, ni, que, entonces fácilmente podríamos identificar. Acá es la misma dinámica, lo que tienes que hacer es identificar los verbos en primer lugar. Por ejemplo, acá yo veo trabajan, es un verbo conjugado. Por acá aprovechan. Entonces ya tengo dos verbos. Entonces mi idea ya debería ser que existen dos proposiciones. La única dificultad en tu PC o en tu examen sería si está por coordinación o por subordinación. En este caso sabemos o identificamos que estaría por coordinación, pues, ¿no? Existen dos proposiciones. Acá está el elemento coordinante. Y acá evidenciamos la primera proposición y la segunda proposición. También podríamos utilizar este que, pero con el valor de adición, por si acaso, porque hay un que es el subordinado, que también se utiliza, pero no tiene la naturaleza de adición. Acá sí, por ejemplo, ríe que ríe el pequeño Sebastián junto a su padre. Entonces, lo mismo que me decían ustedes, profesor, verbo conjugado, verbo conjugado. Tengo dos verbos conjugados, entonces por acá tengo mi primera proposición y por acá tengo mi segunda proposición. El perro no come ni deja comer. Profesor, acá el verbo come y el segundo verbo deja. Profe, ¿y
Comer, ¿el comer no sería considerado un verbo? Esa es la gran pregunta. Bueno, como te había dicho, los verbos infinitivo o los verboides, porque esos son verboides, no se van a considerar como verbos conjugados. Comer, jugar, saltar, no se consideran como verbos conjugados. Yo comer, tú comer, el comer, no tendría sentido conjugarlo de esa manera. Entonces, acá lo mismo. El perro no come ni deja de comer, y por acá, deja de comer sería la otra preposición. Entonces, esta es una forma de coordinación, es decir, con las conjunciones de tipo copulativas, pero también existen otro tipo de conjunciones o coordinaciones. A ver, antes que me ayudes con estas oraciones, voy a poner unas oraciones extras que están por acá, se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, yo digo lo siguiente. Vamos a poner sus nombres ustedes, ¿ya? Fabiana eh, lee eh, La ciudad y los perros de letra con minúscula. Y voy a poner, y Lina mira Netflix, así que bueno, un ejemplo, ¿no? Y mira Netflix. Por otro lado, voy a poner Mine o Mai, no sé cómo se pronuncia, estudia, o estudiará, mejor dicho, estudiará matemática y filosofía. Filosofía. Ahora, la gran pregunta. En la primera, ¿cuántas proposiciones existen en la oración de Fabiana lee la ciudad de los perros y Lina mira Netflix? ¿Cuántas proposiciones existen, chicos? Dos. Dos. Dos, exactamente dos. Tenemos por acá Fabiana lee la ciudad de los perros y por otro lado Lina mira Netflix. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay dos verbos conjugados también. Entonces, ese es el secreto. Ahora, la segunda dice, Mine estudiará matemáticas y filosofía. ¿Qué me dicen de esa oración? ¿Cuántas proposiciones tendría? Solo hay una. Solamente hay Solo una. una. Perfecto, bien, bien, chicas. Lo que pasa que en el español, o en la gramática española, ese conector I, tiene diferentes funciones, ¿no? No solamente unir proposiciones, sino también elementos sustantivales o adjetivales también, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir Mine es disciplinada y estudiosa. Pero en este caso se han dado cuenta de manera perfecta que a pesar de que existe este tipo de conector, porque sigue siendo un conector, hay que manifestarlo, y sigue siendo un conector, pero no está conectando dos proposiciones, ¿no? En este caso solamente habría una proposición. ¿Por qué, profe? Porque también solamente tenemos un verbo conjugado. Entonces, bien, chicas. Entonces, mientras que en la primera hay dos proposiciones, perdón, en la segunda sí existiría solamente una proposición. A pesar de que quizás la PC o la práctica, o el examen, perdón, te dé como que o te quiera confundir, ¿no? Que ese es el objetivo de los exámenes. Entonces, teniendo en cuenta esta base, vamos a ir con estas preguntas. Eh, Y la misma dinámica. Me tendrían que responder en la primera, que es en otra página, también escribió a lápiz con la misma letra del diario. ¿Cuántas proposiciones habría en la primera oración? Solo una. Solo una. Solo una. Exactamente. Solamente una, ¿no? Porque es la misma dinámica del ejercicio anterior. Eh, el verbo conjugado está acá, ¿no? Escribió. Ella o él escribió a lápiz. Profe, pero acá también hay un conector. Como les digo, de que hay conector, sí hay conectores, ¿no? Pero no está uniendo dos proposiciones. Hay un conector, pero solamente una proposición. Ahora vamos con la segunda.
¿Cuántas proposiciones podrían? Hay que acordarnos que no necesariamente tiene que tener dos proposiciones, puede haber tres, cuatro proposiciones. En la segunda, ¿cuántas proposiciones habrían, chicas? ¿Dos? Solo una. Solo una, dos. Bueno, en sí hay solamente una, aunque tiene pinta de que hay dos, ¿no? Ciertamente. ¿Por qué hay una pinta de que sean dos? Porque yo estoy seguro de que la primera han dicho, bueno, estaban, ¿no? Estaban acostumbrados. Y la segunda, echarle, ¿no? Echarles una mano. Entonces, acordémonos que los verbos en infinitivo no están considerados como verbos conjugados, chicas. Por ejemplo, este en sí es un verbo infinitivo, que es echar más un pronominal, ¿no? Echar más el es. Yo echarles una mano, tú echarles una mano, gramaticalmente no es correcto. Y también morfológicamente tampoco, porque es un infinitivo, pues, ¿no? Entonces, acá también podríamos decir que el otro verbo deberías tratar, ¿no? Tratar, pero tratar tampoco es un verbo conjugado. Entonces, no sé quién me dijo una, está súper, la que me dijo dos no pasa nada, también es una confusión frecuente, ¿no? Hasta yo mismo lo hago. Pero no, solamente sería uno, ¿no? Porque hay un verbo conjugado. Lo que deberían saber acá es, o tener bastante cuidado con los infinitivos, los ar, er, ir, con los gerundios, ando, yendo, tos, ocho, o los participios ado, ido, perdón, gerundios ando, yendo, y los participios ado, ido, tos, ocho. ¿Ya? Entonces, por acá, este Charles no debería considerarse una proposición porque no es un verbo conjugado, solamente estaban, ¿no? Ellos estaban acostumbrados, sí tienen, ¿no? Ellos echarles una mano, no. Nosotros echarles una mano, no. Debería ser nosotros le echamos una mano, ahí sí tendría sentido, pero echarles una mano, no. Entonces, cuidado con esto, que lo más probable es que se sigan presentando estos mismos casos en los ejercicios más que voy a presentar más adelante. Ya, entonces esa primera recomendación, 1.1, donde estuviera el conector acá. Como les digo, no deja de haber conectores, o sea, siguen habiendo los conectores. Ahora, otro tipo de conector, ya hemos visto los copulativos, que son los de acá, y en y que. Ahora vamos a ver los disyuntivos, que son netamente la O y la O. Esto sí es más fácil todavía, porque solamente son dos variantes. Eh, Acuérdense que la U se utiliza cuando la palabra que sigue comienza con O, ¿no? Yo no puedo decir perro o oso. Por estilo y por fonología se debería decir perro u oso, pero para que no exista repetición de sonidos. Entonces acá la misma dinámica, chicas, marcar los verbos, cumple, y por otro lado tendrás, tú tendrás dificultades. Entonces, profe, dos verbos, es una oración compuesta, efectivamente, pero no sabemos si es, bueno, en este caso sabemos que es por coordinación, ¿no? Por el O. Uno y dos. Algunas veces también se puede presentar casos raros que la O puede estar al inicio y también al final. Al- Por ejemplo, o estudias o trabajas. Es una de las dos opciones, porque justamente la disyunción es elegir entre uno u otro. Ambos conjugados, sí. Entonces, por acá estudias y trabajas. Dos proposiciones. En la última dice anota todo o olvidarás algo importante. Pero como o olvidarás comienza con o la olvidarás, entonces por ese fenómeno se llama cacofonía. Por cacofonía no es ideal poner la o, sino la u, la variante. Verbo acá, anota, uno, y por otro lado, olvidarás. Profe, pero acá no es olvidar más as, es un infinitivo, no, sería olvidarlas.
pero acá sí está como olvidarás, ¿no? Tú olvidarás algo importante. Entonces, la primera idea se termina por acá y la segunda se termina por acá. Entonces, estamos frente a dos proposiciones. Entonces, todas las oraciones coordinantes van a ser de esta manera. Siempre se van a unir y siempre el truco es identificar los verbos conjugados. A ver, chicas, nuevamente necesito su ayuda. La pregunta o la oración número uno, perdón. ¿Cuántas proposiciones, si me ayudan? Dos. Dos. Lina, tú me has respondido, creo, ¿cuáles serían los verbos ahí? Los verbos conjugados. Trabajará, ¿Ya? estudiará. Estudiará. Muy bien. Muchas gracias. Estudiará. Profe, sí, entonces las proposiciones deberían tener sentido completo, ¿no? Este año trabajará en Estados Unidos. Esa sería la primera proposición. La segunda, ¿acaso estudiará una maestría en Inglaterra? Chévere. Tenemos dos proposiciones y ya más o menos se estaban adelantando a la segunda de repente. En la segunda, ¿cuántas existirán? ¿Cuántas proposiciones? ¿Qué dicen? Mariátegui o la Mauta tuvo una elegante redacción. ¿Cuántas propo hay? Una. Una. Perfecto. Este, Mine, una consulta, sácame dudas. Mai, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Disculpa. Estoy en Mine, profe. Es un apodo realmente. Ah, ya. Ah, ya, mira, ya, Mine. Perfecto. Ya, entonces sí, existiría una solamente. Entonces Mine se ha dado cuenta que por más que exista acá el conector O, solamente acá estamos hablando de opción, ¿no? Porque acuérdate que a Mariátegui, sí, bueno, estoy seguro que sí lo sabe, ¿no? Así como a Miguel Grau se le llamaba el Caballero de los Mares, a Cáceres, ya se me fue el de Andrés Avelino Cáceres, de los Andes, no me acuerdo cómo. A Mariátegui se llamaba La Mauta, pues, ¿no? Entonces, acá solamente es una opción, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? A partir de el verbo conjugado, ¿no? Siempre el verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado? Acá tu detener. Ya entonces solamente tendríamos que, y eso es algo frecuente que preguntan las PC, ¿no? ¿Cuántas cantidad de proposiciones hay? Y que encierres las proposiciones, creo que con, con paréntesis. Seguimos. Ya. A ver, ahora tenemos otro tipo de conector que sería la adversativa, y te estoy dando los más frecuentes. La adversativa, por ejemplo, el más frecuente de los conectores adversativos sería el pero, ese es el más común. El más menos común, acuérdate que el más sin tilde, porque el más con tilde es un adverbio de cantidad, y bueno, todos los que ves acá, ¿no? No los voy a repetir uno por uno porque puedes leerlos. Todos los que están acá son conectores adversativos. Y pongo, por si acaso, entre otros no es un tipo de verbo de conjunción adversativa. Es como poner un etcétera, ¿ya? Esto es como un etcétera. Por ejemplo, acá ya están resaltados estos conectores, pero lo que yo siempre te recomiendo, para que no te confíes, siempre trata de resaltar los verbos, ¿no? Tenía, por acá, supo. Profe, pero superarse acá, ese es el error que habíamos cometido hace unos momentos, ¿no? Acuérdate que superarse sería como un superar más el C, ¿no? Porque el C, algunos de repente ya tienen alguna base, saben que es un pronominal, ¿ya? Entonces, eso no sería considerado como un verbo. Entonces, acá tenemos la primera proposición y por acá tenemos la otra proposición. De la misma manera en la segunda, que dice no lo hice yo, el verbo hacer. eh, y también
el verbo hacer, pues, ¿no? Primera proposición, segunda proposición. Y tenemos el conector coordinante que está acá al ¿no? Eh, y la misma dinámica acá, ¿no? Buscar y por otro lado hallar. Proposición 1 y proposición 2. Entonces, acá ya es un poco memorístico también aprenderse estos conectores, o sea, los conectores más frecuentes. Eh, claro, obviamente hay algunos conectores que sí o sí se van a presentar con más frecuencia, más constante, pero de repente te viene un salvo, ¿no? O un excepto. Entonces tienes que tener también en cuenta eso. Entonces, vamos con las otras, ¿no? Vamos con las consecutivas y con las explicativas también. A ver, las consecutivas, lo estoy poniendo, dice, también funciona como subordinador porque cuando nosotros, o cuando vayas al tema de oraciones subordinadas, vas a identificar que algunas consecutivas también funcionan como elementos subordinadores, no necesariamente como coordinadores, sino también como subordinadores. En este caso, el luego, pues, que es el más común, funciona como coordinador. Él respira, luego está vivo. Entonces, verbo conjugado acá, respira, y el verbo estar, ¿no? Está. Proposición 1, proposición 2. Y las explicativas, ¿no? La explicativa que te explica algo, por ejemplo, se fue para el otro mundo, o sea, se murió, o sea, o es decir, se murió. Estos son los más comunes, el es decir, esto es, o el o sea que escucho bastante entre los jóvenes de ahora. Ah, dice, y esto ya lo tendrías que tener como un protocolo. Identificar los verbos, planificar, organiza, planifica sus actividades, es decir, se organiza bien. Proposición 1, proposición 2. Lograr, logró e ingresó, ¿no? Logró una de sus metas, o sea, ingresó a San Marcos. Proposición 1, proposición 2. ¿Ya? Entonces, eso sería todos los elementos coordinantes, o bueno, la gran mayoría de coordinantes, en el que nos podríamos, o tendríamos que saber, ¿no? Porque hay otros elementos coordinantes, perdón, otros elementos de conexión que ya no tienen el valor simplemente de coordinar, sino de subordinar, es decir, de tener una jerarquía mayor que la otra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a la parte práctica, practicar un montón, bueno, tenemos bastantes, pero antes de esto vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Igual, si no me responden o no me escriben nada, sobreentiendo que no existe ninguna pregunta. Tengo una duda. Sí, Lina, dime. Justo ahí en las explicativas, el Ajá. conector, es decir, ¿debería ir entre dos comas o debería ir entre punto y coma y coma? En este caso, no, solamente los dos comas está bien. Las dos comas está bien, a menos que las proposiciones, tanto la de la derecha a la izquierda, ya sean un poco más amplias, ¿no? Planifica sus actividades desde la semana pasada y con mucha cautela, es decir, se organiza bien para el viaje. O sea, imaginando que estos elementos se expanden un poquito más, o sea, más para acá y más para acá, ahí sí sería recomendable poner el punto y coma. Pero en esta extensión no lo veo necesario ponerlo. Solamente bastaría poner el coma, las dos comas de manera simple. Pero está bien tu pregunta. También otra posibilidad de que vaya el punto y coma. Acuérdense que una de las reglas del punto y coma es de repente que hayan comas de más, ¿no? Planifica sus actividades, compra
víveres, eh, hace ejercicios. Entonces ahí ya deberíamos poner el punto y coma recién para evitar ambigüedad. Entonces ahí, en este caso, sí sería el punto y coma, ¿no? Punto y coma, es decir, se organiza bien. Esa sería la respuesta, Lina, ¿no? Creo que Lina fue Ah, como que... está bien, gracias. Ujú. Ya, entonces vamos con los ejercicios. Ya, a ver. A ver, como todos están participando y está súper, vamos a preguntar uno por uno, ¿eh? O sea, vamos a comenzar con Fabiana, con la número uno, con la número dos, Lina, la número tres, Mine, la número cuatro lo hacemos en conjunto y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para que vayas sabiendo cuál más o menos está tocando. Entonces, lo que yo voy a preguntar acá es la cantidad de proposiciones, ¿no? Y en la uno, Fabiana. Fabiana, en la número uno, ¿cuántas proposiciones existen? Hay dos. Hay dos, ¿no? Perfecto. Hay dos. Igual voy a poner las proposiciones por acá. La primera proposición sería Augusto escribió un libro sobre economía y por otro lado Juan publicó un artículo sobre historia. Y tenemos el elemento coordinado, coordinación por conjunción, ¿no? Sería el de acá, el I. Perfecto. Vamos con la 2, que es Lina. ¿Cuántas proposiciones habrían? También dos. Perfecto, bien. Habrían dos. El expositor no está poco preparado, sino solo tiene pánico escénico. Entonces, por acá uno, por acá, ¿no? Solo tiene pánico escénico. Claro, acá estoy obviando lo que sería la identificación de verbos, ¿no? Obviamente, como siempre les recomiendo, identificar el verbo primero, ¿no? Escribió por acá, publicó, acá también está, tiene. A ver, en la número 3, Mine, ¿cuántas proposiciones habrían? Dos. Dos. Perfecto. Bueno, acá no necesariamente están las oraciones coordinadas, también hay unas subordinadas que se me han pasado, pero igual lo voy a marcar. A ver, acá tal cual, había sobrado, es un verbo compuesto, y por acá ofreció, ¿no? Entonces por acá yo identifico dos producciones. Al restaurante le había sobrado pescado, y por acá el así que ese día ofreció ceviche como plato único. Este así que debería ir dentro de, porque no es un elemento coordinado, es un elemento subordinado, pero todavía no lo hemos visto. A ver, en la 4 dice, este año, en la 4 íbamos a hacerlo de manera conjunta, este año trabajará por acá. Bueno, este ya lo habíamos visto, ¿no? O estudiará en una maestría. Acá sí tenemos dos tipos de proposiciones, o mejor dicho, dos proposiciones. Este año trabajará en Estados Unidos. Acá el conector, coordinante. Acá se estudiará una maestría en Inglaterra. Acá habrían dos. A ver, ahora Fabiana, las 5, ¿cuántas habrían? Hay dos. A ver, ya, bien. Habían dos. Por acá los verbos conjugados. Estudio, el verbo estudiar. Y por el otro, ha ido, ¿no? Que es un verbo compuesto. Profe, relajarse, bueno, sabemos que relajar los infinitivos que están con pronominales no se consideran como verbos conjugados. Ayer Mariana estudió todo el día. Acá el conector.
dos punto y coma, y hoy ha ido a la playa a relajarse. Profe, en la 3 de la Luego, anterior diapositiva, el así que no podría actuar como consecutiva. claro, ese consecutiva, exactamente, esas son Ujú. como te había dicho, acá tenemos consecutivas, efectivamente. Pero había una acotación de que las consecutivas tienen doble función, ¿no? En primer lugar, tienen la función de coordinar, que está todo bien, que principalmente es este que te había hecho luego, pero en este caso, el la psique tiene ya una función subordinada. O sea, sí, efectivamente es una consecutiva, pero ahí tiene una función eh, de subordinación. Y Y por la coma, eso, ¿no? sí, bueno, también, exacto, también. Pero como te digo, el único detalle en las consecutivas, en las que están acá, es que pueden coordinar por un lado, pero también pueden subordinar por otro lado. Entonces, esos dos casos deberíamos tener bastante cuidado. Pero de que son consecutivas tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero para no confundirnos, en la consecutiva solamente considera el de acá, los de acá. Pero luego. Ajá, luego. Ah, ok. Ahora, si tu profesor en la clase te dice más elementos consecutivos, anótalo, ¿no? Pero como te digo, de 100%, de repente un 5% funcionan como consecutivas y luego todos son subordinantes, totalmente subordinantes. ¿Ya? Mine, ¿verdad? No Sí, sé quién ya. me... sí, ya. Sí, entonces sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero en ese caso debería ser de esa manera. Ya, a ver, vamos a seguir con los ejercicios. De repente ahí se nos genera uno complejo para satisfacer la duda, pero hasta ahorita creo que todo está ok. Dice, todos salimos apurados, María no quiso acompañarnos. Acá le tocaba a Lina, ¿no? Pero eso creo que lo hicimos en plena clase. Lina, ¿cuántas proposiciones existirían acá? En la primera, dos. Dos. Bien. Ya habían preparándose las demás. Eso sí, lo habíamos visto. Salimos, quiso acompañarnos. Por acá marcamos. Todos salimos apurados. Está el conector acá, el punto y coma, el yuxtapuesto. Y María no quiso acompañarnos. Luego seguía Mine. Los jugadores ingresaron a la cancha y recibieron aplausos. Ah, dos. Ya también dos. Dos, sí, sí, dos, tal cual. Por ejemplo, ingresaron y recibieron, ¿no? Acá sí tiene dos proposiciones, también hay una conjunción. ¿Qué tipo de coordinante sería, Mine? Conjuntiva. ¿Conjuntiva? Claro, es una conjuntiva, pero ¿de qué tipo? Cooperativa. Copulativa, exacto. Eh, Esta me toca a mí, dice, nuestros maestros nos aconsejaron, sí, está bien conjugado, no es un infinitivo, aconsejaron, pero nosotros no les hicimos caso, hicimos acá, tenemos el conector adversativo, el pero también, este sí funciona como coordinante, los adversativos sí netamente funcionan como coordinantes, y por acá tenemos, nuestros maestros nos aconsejaron, y nosotros no les hicimos caso. Mm, A ver, la 4 eh, es una oración impersonal, es el verbo impersonal de la vía, del haber. No sé si lo habrán llevado ya alguna vez.
Obviamente, si tú tratas de conjugarlo, yo había mucha bulla, él había mucha bulla, ellos habían mucha bulla, obviamente no vas a conjugarlo con ninguno, porque obviamente es impersonal. Había, hubo, o sea, no hay forma. Entonces acá sí hay que tener cuidado, pero sigue siendo oraciones, ¿no? Solamente que es una oración impersonal. Y entonces también habrían dos proposiciones. Por ejemplo, acá había mucha bulla y también había un gran desorden. El único conector sería acá el i. Bueno, también es un adverbio. Acá están los verbos impersonales, pero no deja de la naturaleza de oración o de proposición. Entonces, acá de repente ese será lo más complejo, pero bueno. A ver, vamos a la última pasada, ¿ya? Para ver si hacemos un poco de subordinación. La subordinación sí es un poco más amplia, así que voy a tratar de abarcarlo en los minutos que restan, porque como le digo, era netamente la coordinación de proposiciones, ¿no? Pero como nos da un poquito de tiempo, hacemos subordinación también. A ver, la última ronda. Empezamos nuevamente con Fabiana, en la número 5. Ahí hay dos proposiciones. Dos proposiciones, ya está bien. Acá arriba también habían dos, ¿no? Estamos con el cobremos y cubriremos, ¿no? Tenemos el conector. ¿De qué tipo, Fabiana? ¿Qué tipo de conector conjuntivo sería el O? Es disyuntiva. Disyuntiva. Exacto. Y por acá cubriremos los gastos. Lina, la 6. También son dos proposiciones. Una pregunta, ¿cuáles serían los verbos ahí? Preparamos, Ya, debemos. ya, perfecto. Tenía de repente como que la idea de que me digas presentarla, pero ya sabemos que presentarla es un verboide con un pronominal. Pronominal. Es un pronominal que es la, ¿no? La, les, los, se. Los pronominales son me, te, se, los, la, les, todos ellos. Es un coordinador conjuntivo de qué tipo, Lina? Copulativo. Copulativo. Bien. Por último, cerramos con mine. Bueno, la 8 lo hacemos conmigo, pero la 7, ¿cuántas proposiciones, mine? También dos. También dos. Bueno, la mayoría son, ¿no? Durante el verano, ahí no existe ningún verbo. Montaba por acá y practicaba, ¿no? Él practicaba natación. Y tenemos el mismo conector que sería un tipo de coordinación, por conjunción de tipo copulativo. Copulativa. Exactamente, copulativa. Bueno, la 8 no lo voy a hacer porque ya lo hicimos en uno de los ejercicios. Y la 9 dice, haya gustado, por acá hay un verbo. Es un verbo compuesto. Investiguen. Entonces hay dos proposiciones también. El único detalle deberíamos decir que acá pueden haber verbos simples o verbos compuestos, ¿no? Por acá ojalá les haya gustado este tema. Investiguen más al respecto en el futuro, por acá. Y tenemos este verbo que sería el copulativo, pero es como que es el elemento para no caer en la cacofonía. Ya, para no perder los minutos que nos quedan, vamos a ir a solamente una parte de las subordinadas, chicas, porque el tema es bastante amplio de subordinadas.
Pero antes de pasar a subordinadas, si tiene alguna pregunta, alguna duda de las coordenadas, me lo dicen ahora. Si no escucho nada, sobreentiendo que no hay ninguna pregunta. Ya, listo. Entonces hay dos tipos, ¿no? Yuxtaposición y coordinación. El que es un poco más amplio son los de los coordinados, pues, ¿no? Ya, vamos con la subordinación de proposiciones, perdón. Solamente algunos casitos para tener alguna idea. Eh, o sea, hay 4 casos, ¿no? Vamos a hacer uno o dos de estos. Dice que ¿cómo se puede subordinar una oración? Con los elementos causales, con conectores causales. Acá también deberíamos tener alguna idea de los conectores, ¿no? O los nexos, como lo llaman la UP. Tenemos también los condicionales, las concesivas, y también lo que me decía Mine, si mal no recuerdo, la consecutiva, pero también algunas consecutivas se están considerando las coordenadas, ¿no? Entonces, como que hay una dicotomía. Este es el único que se puede partir en dos, ¿no? Por un lado puede coordinar o por otro lado puede subordinar. También hay conjunciones subordinantes completivas con el que y con el sí, hay pronombres relativos, hay pronombres interrogativos, exclamativos que pueden ser de manera directas o indirectas. Entonces, la subordinada sí es un mundo por descubrir, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Vamos al primero, a los conjunciones subordinadas del tipo causales, condicionales, concesivas y consecutivas que. A ver, acá lo que te digo es la misma dinámica. Tienes que identificar los verbos conjugados. Por ejemplo, desalientes, por un lado, y por acá triunfará. O sea, tú sigues con la misma dinámica de identificar los verbos conjugados. Segundo lugar, ya tendrías que saber, obviamente, los tipos de conectores o nexos, en este caso los causales. Lo que estoy poniendo acá son los más comunes. Pueden haber conectores, pueden haber más conectores causales, pero que tengan la misma intensidad, o sea, la misma naturaleza de estos, ¿no? Por ejemplo, acá yo no he puesto debido a qué, ¿no? Pero debido a qué es como un sinónimo de ya que. Entonces, acá vemos el subordinador. Entonces, simplemente acá digo, no te desalientes, y acá sí vas a subrayar todo, mira, porque nuestra causa triunfará. Es decir, vas a incluir el subordinado dentro de la proposición. En los coordinados, acuérdate que no, porque funcionaban como un nexo. Acá sí lo estás incluyendo. Acá la misma dinámica. Había dicho, un verbo compuesto, ignoraba, es un verbo simple. Tenemos, bueno, ¿dónde estuviera el verbo conjugado? Perdón, el elemento conjugado. Bueno, en este caso está adelante, miren. No necesariamente va a estar en el medio siempre. Puede estar adelante, debido a qué. Eso no está arriba, pero también se considera. Entonces, profe, ¿cómo voy a definir en dónde termina mi oración? Bueno, solamente por sentido completo. Debido a que nadie me lo había perdón, debido a que no me lo había dicho nadie. Hasta ahí termina una idea. Eh, los, las líneas zigzag son las subordinadas, ¿ya? ¿Por qué subordinadas? Porque siempre las subordinadas están, eh, valga la redundancia, subordinadas por estos elementos que están en rojo. Y yo ignoraba el asunto. Dos proposiciones, sí. Dos verbos conjugados, sí. ¿Están coordinados? No. ¿Por qué no están coordinados? Porque no aparecen verbos yuxtapuestos, no aparecen los adversativos, los explicativos, sino aparece un causal. Y los causales siempre van a ser elementos que van a subordinar una oración. Ahora, también tenemos a las concesivas, ¿no? ¿Las concesivas cuáles son? Las concesivas son
la mayoría son esas. Aunque, así, aun cuando, por más que, por difícil que, o lo que, acá nuestro trabajo es acordarnos un poquito, ¿no? Acordarnos un poquito. No sé en qué medida tu profesor les deje utilizar una tabla de conectores, me imagino que no. Eh, pero al menos lo que yo hacía era, antes del examen, obviamente tenía que estudiar, y agarraba mi hoja, ponía todos los conectores para que no se me olvide y empezaba con todo el examen, ¿no? A ver, la misma dinámica acá. Pida, primero pedir, eh, tardará, ¿no? Iba a poner recuperarse, pero recuperarse es un infinitivo, tardará. Eh, Profe, ¿dónde veo este tipo de conector? Así, acá adelante, mira. Vale. Entonces, ¿hasta dónde termina la proposición? Hasta donde tenga sentido. Así pida disculpas pronto, hasta ahí. Es subordinada porque está con el verbo subordinador. Ese elemento subordina absolutamente todo lo que viene después. Y por acá el verbo principal, ¿no? Su reputación tardará en recuperarse. Acá la misma dinámica. Impondrá, eh, crean. ¿Qué verbo subordinador veo acá? Aunque. Acá está el aunque. El aunque es como el pero en el adversativo. En la concesiva es el aunque, el más común y corriente que se presenta. Tenemos acá el aunque, tenemos el verbo principal y por acá el verbo subordinado. Y esa misma dinámica se va a aplicar para todo, chicas. Para los condicionales, ¿no? Condicionar es dar una condición a algo, ¿no? El más común que conocemos es el sí. Si no haces tu tarea, no vas a salir. Con tal que me vendas todos los productos, te daré tu pago. Entonces, la misma dinámica, chicas. Acá, la mejor metodología de hallar estas oraciones compuestas es hallar el verbo. Ahora, de hecho, de una u otra manera, los verbos subordinados o la coordinación de proposiciones subordinadas es menos compleja que otras instituciones, ¿no? Porque algunas veces te piden proposiciones subordinadas en función de sustantivo, de adjetivo, de objeto directo, de objeto indirecto. Entonces ahí sí ya se complican más las cosas todavía. Pero acá simplemente, en OPES, simplemente te piden hallar el elemento subordinado y nada más. A ver, entonces habríamos defendido, hubieras apoyado, tenemos el con tal que, acá está el condicional, tenemos el principal y sabes que siempre el subordinado está antecedido por un elemento subordinador. Acá lo mismo, lograremos la libertad si luchamos por ella. Profe, ya he visto acá el sí. eh, Principal, subordinado. Y voy con la última parte de este caso para ir con algunos ejercicios para que puedas practicar. La consecutiva, tal cual me decía Mine, en este caso, en sí la consecutiva es el que, o sea, solito el que. Pero para no confundirnos con otros, comúnmente este que está antecedido de un tanto que, de un tan que, de un así que o un tal que. O sea, el truco es identificar esto, pero antecediéndolo con los demás. Por ejemplo, la ecuación es tan compleja que ninguna persona la ha resuelto hasta ahora. El verbo es, ha resuelto. Tengo dos verbos conjugados. Profe, acá tengo el que, ¿no? Tengo el que, pero un truco para identificar que es una consecutiva es el tan, que está por acá. Que está por acá en verde. Entonces, profesor,
La ecuación es tan compleja, por un lado, y la subordinada es que ninguna persona la ha resuelto hasta ahora. Acá como que sube un poquito más la intensidad, ¿ya? Llovía de tal manera que parecía acaso un verbo impersonal también, llovía. Eh, parecía por acá. Obviamente llovía no se va a poder conjugar con ninguna persona, chicas. Es un verbo impersonal. Profe, el que es un verbo. El que comúnmente va a ser siempre un subordinador en cualquier función que puedas encontrarla. Siempre, siempre va a subordinar un caso, una oración. Entonces, llovía de tal manera que parecía el diluvio. ¿Ya? Entonces, como te das cuenta, esta consecutiva en este caso sí está subordinando. Y lo que habíamos visto anteriormente, y voy a hacer un retroceso así brutal. Por acá lo habíamos visto, a la psique. Acá estaba, acá está, el psique, ¿no? En este caso, el que tenemos el subordinador que y antecedido de la sí, ¿no? Entonces, en este caso sí funcionaría como un subordinador y no como un coordinado. Ya, estos serían los primeros casos. Vamos a ver algunos ejemplos para que me ayudes y para ponerlo en práctica. Eh, estos casos todavía no lo vamos a ver. A ver, yo te voy a decir cuáles van a ser con los casos que hemos visto, ¿ya? Eh, a ver, por ejemplo, la primera la vamos a hacer de manera conjunta. Acá dice, a ver, ¿qué dice la pregunta? Identifique los elementos coordinantes. Ah, pueden haber coordinaciones y subordinaciones, ¿no? Ya, a ver. En la primera, eh, a ver, en la primera, chicas, ¿quién me diría? ¿Es una oración coordinada o subordinada? ¿Qué me dicen en la primera? Así como intentando un poco. Coordinada. Coordinada, exactamente. Coordinada. Bien, Mine. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué es coordinada? Porque si nosotros sabemos, acá definitivamente hay que tener un poco de teoría también. Vamos a ver que el verbo, perdón, el elemento conector está acá, ¿no? El ni. Y el ni que era un verbo coordinado por conjunción de tipo copulativo. Entonces, acá tengo dos, ¿no? Hasta el momento. Ah, y también me olvidé el truco, ¿no? Ha asistido, por un lado, y por acá tampoco ha justificado. Tenemos dos elementos. Eh, entonces, por acá, hasta el momento no asistió a las reuniones. Primera proposición. Este ni, que es un conector, tampoco ha justificado su ausencia. Perfecto, miren. Bien. Entonces, acá tenemos este conector. Acá no hay ningún verbo subordinado. A ver, vamos a ver acá. Eh, en la 2, ¿qué me dicen, chicas? En la 2, ¿sería coordinado, subordinado? ¿Qué es? El aunque, el aunque. ¿Dónde hemos visto el aunque? ¿En los coordinados o en los subordinados? Subordinado. Subordinado, ¿no? Bien, Mine, bien, perfecto. Justamente lo hemos visto por acá. ¿Dónde estaba? Acá estaba el aunque. Yo te había dicho, de hecho te había dicho que es el más común. Acá está en las concesivas. Acá, mira. Aunque, así, aun cuando, por más que, por difícil que. eh, entonces sería concesiva. Acá, chicas, eh, en internet podríamos descargar las tablitas, ¿no? Las tablitas de esos conectores para que se nos haga más fácil. Entonces, acá sería subordinada, tal cual. Sería subordinada. Y el truco, como les había dicho, era identificar los verbos conjugados. Entonces por acá
Un ratito, estoy queriendo cambiar el color. El cuñado de mi hermana era, primer verbo, aunque pareciera, ¿no? Pareciera, por acá. Entonces, seguimos. Vamos a identificar el elemento subordinador que sería aunque. Y bueno, el, no he visto que en las prácticas te piden la proposición subordinada a la proposición principal. Entonces, pero igual, yo quiero que lo sepas. Siempre las subordinadas van a estar antecedidas de este elemento subordinador, ¿ya? Entonces, por acá la subordinada, voy a seguir la dinámica de mi PPT, ¿no? La subordinada, y por acá la principal, ¿no? Entonces tenemos dos proposiciones. Perfecto. Por ejemplo, la 3 no la hemos hecho todavía. Y es un caso adicional, pero igual le voy a pasar a la señorita Brigitte para que te pase el PPT. Igual está ese caso ahí. Eh, pero igual te lo explico, ¿ya? Para que no quede duda. Algunas veces, este es el caso, permíteme, el caso de pronombres relativos. Cuánto, cuándo, qué, quién, dónde. Entonces, yo voy a ver acá, voy a ver lo siguiente. Detrás de esa colina se encuentra por acá un verbo. Propuse matrimonio, ¿no? A tu madre. Entonces, acá lo que debería identificar sería el elemento, si es coordinado, perdón, o subordinado. En este caso por teoría, eso es por teoría, voy a identificar que el verbo o el elemento subordinado es el dónde, no el dónde con tilde por si acaso. Entonces, voy a subrayar, ¿no? El principal está detrás de esa colina, se encuentra el lugar hasta acá, y el subordinado, como está intrínseco, los subordinados siempre están intrínsecos dentro de donde le propuse matrimonio a tu madre. Entonces sería, pero ¿cuántos habrían? Habrían dos. Mm, A ver, la 4 está, pienso que está un poquito compleja, pero en sí, en realidad está fácil. ¿Quién me dice la respuesta en la 4? ¿Si es subordinada o coordinada? Coordinado. Coordinada. Pero ¿cuál sería el elemento coordinador? El más. El más, exacto. El más, el elemento coordinado de proposiciones. Sería coordinada. Porque el SI, si bien es cierto, es un elemento coordinador, pero no está coordinando a nada, pues, ¿no? A dos proposiciones. Estamos entonces hablando de dos verbos conjugados, que sería llegó, eh, animó. Profe, este I es un coordinador, sí, estoy de acuerdo, pero no coordina proposiciones. No hay dos verbos. Acá sí, ¿no? El más, que sería un adversativo, y acordándonos que los adversativos siempre van a funcionar como, como elementos coordinadores. Entonces, nuevamente por acá, digo, al comienzo, Fernando llegó triste y algo decaído, y por acá el elemento, no es subordinado, yo voy a poner subordinado, no es subordinado, más durante la fiesta se animó un poco. Acá sí ese más tiene que ir afuera, porque solamente es un elemento que coordina, no forma parte de. Vamos a terminar con estas dos, ¿ya? Con la 5 y con la 6. A ver, chicas, el último esfuerzo. En la 5 terminan ustedes, en la 5 y la 6 terminamos.
qué tipo de elemento coordinador sería la 5? Coordinador, perdón, coordinador o subordinador. ¿Habría? ¿Cuál de los dos sería? ¿Coordinación o subordinación? Coordinación. Coordinación. El elemento coordinante, ¿cuál sería? Debido a que Debido a que, ya, está bien. Entonces, por acá marcamos, habían ido y recibieron. ¿Qué tipo de elemento coordinador sería debido a qué? causal. Causal, ¿no? Causal. Entonces, por acá eh, marco, en primer lugar tengo que marcar esto. Sería coordinado. Pero escúchame, los causales son subordinados. Los causales son subordinados, recién. Están acá. Pero Acá están los causales, por acá. Acá están. Los causales están acá porque, pues, ya que, como te digo, no está el debido a que ahí, pero si es un sinónimo del ya que, sí, ¿no? Entonces acá, justamente por eso lo pensaba, ¿no? No es coordinada, es subordinada, pero no pasa nada porque siempre hay esa equivocación, ¿no? Entonces solamente es aprenderlos de memoria. Entonces acá está bien todo el análisis, de hecho todo el análisis está correcto, pero lo que nos quedaría simplemente es cambiarlo a subordinado. Y de ahí todo igual. Por acá, debido a que no habían ido a la ceremonia, sería el subordinado y el principal sería no recibieron el premio. Y por la última sería, ¿me permitirás ayudarte de una vez por todas o ofrecerte al menos una sugerencia? Bueno, esta sí está relativamente sencilla, ¿no? Bueno, no está tan sencilla que digamos. Habría, está bien, ¿no? ¿Habría coordinación acá? ¿Coordinación, subordinación? ¿Qué dicen? ¿Se han dado cuenta de la complejidad? ¿O no lo han podido ver? Bueno, pienso que no lo han podido ver, ¿no? Acá iba a marcar que era coordinada, pero no, pues, ¿no? Acá, ¿cuántos verbos conjugados vemos? Solamente un verbo conjugado. Eh, permitirás, ¿no? Permitirás ayudarte es un verboide, ayudar más el pronominal te. Ofrecerte también, ofrecer más te, que es un pronominal. Entonces acá no hay nada, pues, ¿no? Acá no hay coordinación, subordinación. Al menos podría haber un elemento coordinante, sí, eso sí, que es el o. Eso sería un elemento coordinante. Pero de que exista una coordinación de proposiciones, pues no existe, porque solamente hay una proposición. La única proposición es esto. Solamente es eso, porque solamente hay un verbo conjugados. A ver, vamos a cerrar todo esto, ¿ya? Acá hay otro caso de verbo subordinado. Por ejemplo, el arquitecto que contrataron ellos ha diseñado el edificio como lo había imaginado. Entonces, acá tengo un verbo, contrataron. eh, por ejemplo, acá ha diseñado
Y mira, por acá había imaginado, es decir, tengo tres verbos, entonces vamos a verlo. Acá hay un verbo o una proposición subordinada. La primera proposición subordinada es acá. Tú sabes que este que siempre va a subordinar, chicas. Eh, entonces, ¿dónde se termina la idea? Que contrataron ellos, ¿no? Acá hay una primera oración subordinada. Eh, ha diseñado, bueno, este ha diseñado forma parte de toda esta oración grandaza. O sea, este ha diseñado forma parte de toda esta oración de manera global. Porque acuérdate que las proposiciones subordinadas están dentro de una proposición más grande todavía. Y mira, acá un poco más complejo tengo otra, ¿no? Este como, si nosotros retrocedemos, también está como un pronombre relativo. Bueno, no está acá, pero te voy diciendo, ¿no? Cuándo, cuánto, qué, quién, dónde, cómo también está. Entonces, mira, también estuvieran como lo había imaginado. Ah, mira, entonces esta es la más compleja que no hemos tocado. Tengo una proposición por acá, tengo otra proposición acá, como lo había imaginado. Profe, tengo dos. Pero también hay una proposición de manera global. Esta proposición de manera global, y justamente eso nos indica el verbo ha diseñado. ¿Quién ha diseñado? Bueno, el arquitecto, ¿no? Está acá, mira, todo esto. ¿Y por qué sucede eso, profe? Porque, como les había dicho, las proposiciones tienen diferentes funciones, chicos. Chicas, perdón. Tienen función de adjetivos, de sustantivos, de objeto directo, de objeto indirecto. Pero en esta ocasión no lo vemos, ¿no? Por ejemplo, acá que contrataron sería función de adjetivo, ¿no? El arquitecto contratado sería. eh, el arquitecto contratado ha diseñado el edificio como lo había imaginado. Ya, chicas, entonces se cumplió con la parte del tema que correspondía hoy día, que era coordinación de proposiciones, y bueno, se avanzó un poquito más, al menos en cuanto a las proposiciones subordinadas. Si no hay ninguna pregunta, no, gracias a ti, Mine, gracias a ustedes, chicas. Si no hay ninguna pregunta, eh, terminamos ahí la clase de hoy día. Bueno, solamente queda Lina. Bueno, chicas, un gusto. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.